Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, muchísimas felicidades, empezamos Hagamos un Trueque 2023. Me da muchísimo gusto empezar este año. Bueno, saludarlo, doctor Máximo Carvajal, muchas felicidades. Me da muchísimo gusto verlo y muchas felicidades por su nuevo nombramiento. Para nosotros siempre es un orgullo contar con su amistad y su presencia siempre en Hagamos un Trueque. Pues mientras pueda, aquí estaré, desde luego. Me da gusto también saludar a Ricardo. Pensé que hoy no iba a actuar él. Sí, de hecho, eso les tenía. La verdad es que hubo un pequeño cambio de agenda porque a nuestro otro querido maestro Ricardo Cárdenas tuvo ahorita en Baja California por cuestiones meteorológicas. Está lloviendo muy fuerte y se fue el internet en Ensenada. Así que, bueno, sin quitarle importancia, porque la verdad es que el maestro del doctor Ricardo Méndez siempre nos habla de temas muy importantes. Le pedimos su apoyo para que nos platicara de las reglas generales de comercio exterior para 2023. Discúlpame, Richard, yo sé que fue, ¿no?, impestiva este aviso, pero la verdad es que sí, no queríamos que pasara este tema, y la verdad es que qué mejor empezar, hagamos un trueque con un tema tan importante de actualización. Y bueno, pues Además, él puede con eso y con 20,000 ya cosas más empezamos, claro, y empezamos con pie derecho, al mismo momento, hombre. yo lo Es- sé. Y bueno, Richard, antes de darte la palabra, quisiera invitar a todos nuestra comunidad de Hagamos un Trueque hasta a nuestro evento del 19 de enero, que es nuestro Kickoff 2023. Ya es una tradición anual en donde vamos a prepararlos para a dar una actualización de todos los cambios fiscales de comercio exterior y aduanas. Aquí puede, no sé si me ayudas, Isa, dar un zoom al QR en donde van a poder escanear. Ahorita también les vamos a mandar la liga por el chat, Sí, donde vamos a ver temas referentes a impuestos, a la parte fiscal, a las actualizaciones de comercio exterior, actualizaciones de CITIPAT y de OEA, la actualización de visitas domiciliarias y, por supuesto, en la era de compliance, que también va a estar Octavio de la Torre. No sé si me ayudas a poner rápidamente para que se vea el flyer, Isa. Perdón, pero bueno, aquí obviamente el equipo de Teles Asociados va a estar apoyándonos en este congreso. La verdad es que, como siempre, lo preparamos con mucho cariño para toda la comunidad de comercio exterior. Simplemente se tienen que inscribir en la liga y la intención es que empecemos con pie derecho toda la actualización de los cambios que vienen para 2023. Así que inscríbanse, nos encantará verlos este jueves 19 a las 10 de la mañana, hora del centro, 8 de la mañana, hora del Pacífico. Así que nos vemos este jueves. Y bueno, para darte la palabra, Richard, que yo sé que hay muchísimos cambios, así que no te quiero quitar tiempo. Rápidamente voy a platicar tu semblanza, aunque todo el mundo te conoce. Él es director de consultoría en Teles Asociados, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior, certificado en ISO 37001, ISO 37301, certificado en el curso de perito en compliance, certificado en ISO 31000, certificado en ISO 31022, 37301, certificado en reglas de Incoterms 2020 y transporte por la ICC México, certificado en competencias de conocer en la 1301 y en la 0707. Expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y además autor de diversos libros. De hecho, tiene uno muy reciente que me gustaría que lo presumiera, Richard, en donde fue edición CUEG. Sin embargo, nos sentimos muy orgullosos de este nuevo libro por parte tuya, así que ahorita nos presumes de él. Y bueno, pues bienvenido como siempre a Hacer un Trueque y bienvenidos a todos. Les mando un abrazo muy caluroso este 2023. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también le enviamos un saludo a nuestro amigo y colega Ricardo Cárdenas, allá en Ensenada, que en efecto pues han tenido ahí unos problemas por ahora sí que las inclemencias del tiempo, ¿no? Bueno, miren, el día de hoy voy a platicar acerca de los temas que considero importantes. Como ustedes saben,
El día de hoy es el Blue Monday, se supone que es el día más triste de todo el año. Espero que no se pongan tristes por lo que les voy a decir. Vamos a comentar los puntos que les digo que considero relevantes y que creo que son temas que todos debemos de conocer, sobre todo los que estamos aquí en la práctica de comercio exterior, ¿no? Entonces vamos a dar inicio con respecto a este tema. Miren, déjenme decirles que el pasado viernes, de hecho, se publicó la primera resolución de modificaciones. Entonces vamos a destacar, como les digo, lo más relevante. Si bien es cierto, ustedes saben, no hubo una reforma fiscal en donde tradicionalmente, además, evidentemente, de la ley de ingresos de la federación, pues se publican algunas reformas en el Código Fiscal de la Federación, pues la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión pues, se mantiene también en la parte de comercio exterior estas disposiciones generales sin grandes cambios, aunque bueno, pues hay uno que otro que debemos de tomar, como les digo, en consideración. De hecho, yo pensaba que no se iban a publicar las nuevas reglas, pero ya sabíamos, bueno, pues que son anuales conforme al 33 de Código Fiscal. Y ya el 27 de diciembre del 2022 es que se dan a conocer pues, estas disposiciones y pues rápidamente pues, buscamos esos cambios, ¿no? Que vayan a tener un impacto, sobre todo en la parte de las certificaciones, tanto del operador económico autorizado como de la certificación IVA-IEPS. Y bueno, ahí vamos buscando modificaciones, ¿no? Y en esa misma publicación, bueno, pues también se da a conocer los anexos 2 y 13, el anexo 2, que es el que ahora contiene las fichas de trámites de comercio exterior, y el anexo 13, en el cual, bueno, pues establece los montos y cantidades actualizadas con respecto a algunas cuotas y sanciones que establece la ley aduanera. Entonces aquí aunque no todas se modifican, bueno, se publica el catálogo nuevamente. También, bueno, en el anexo 1, que es el que contiene pues los formatos de comercio exterior y los modelos, ahí donde está el documento de operación para despacho aduanero, el pedimento, los embarques parciales, el de tránsito para el transbordo, etcétera. Y se dan a conocer posteriormente, ya el 5 de enero de 2023, en este caso los anexos 6, 22 y 26. El anexo 6 pues, es el que contiene la estructura de cómo se integra el Consejo de Clasificación Arancelaria, y también, bueno, se publican algunos criterios de clasificación, que ahorita pues no hay ninguno. El anexo 22, que es el institutivo llenado, también ahí rápidamente pues ubicamos, sobre todo en el caso del apéndice 2, que tiene las claves de pedimentos, el apéndice 8, que es el que tiene las claves de los identificadores, y el apéndice 9, que es el que contiene las claves de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces se mantiene sin cambios. Y en particular el anexo 26, que es el que contiene sobre todo los datos que puedes considerarse como incorrectos o aquellos que son omitidos en las normas oficiales mexicanas de etiquetado, que ese sí vamos a comentar algunos puntos relacionados con la NOM 004 de Secretaría de Economía del 2021, que ya de hecho estaría entrando en vigor desde el día de ayer, para lo que son los productos textiles y de confección. Y bueno, pues el 13 de enero se publica, como les decía, la primera resolución de modificaciones de estas reglas. También vamos a comentar al respecto sobre esos puntos, y se mantiene, en el caso del cuarto sanitorio, hace mención de los anexos, o sea, los demás, que van a continuar vigentes. Ya recordemos que también muchos de ellos se habían dado a conocer el 18 de noviembre,
se ha dado a conocer, sobre todo aquellos que contienen fracciones arancelarias, como el anexo 10, el anexo 13, el anexo 21, y se habían publicado con respecto a las actualizaciones de las clasificaciones arancelarias, porque acuérdense que contiene la fracción y también el número de identificación comercial con respecto a la séptima enmienda. Entonces, estas reglas tienen vigencia pues a partir del 1 de enero del 2023. Aquí, de manera muy breve, solamente para que vean que se mantiene la estructura, sobre todo del título y sus capítulos, alrededor de 143 reglas, el título primero, el título segundo, 47, en el caso de despacho de mercancías, 141, el de regímenes aduaneros 130, demás contribuciones 18, y posteriormente ya en el título sexto, 8 y título séptimo, 7. Entonces, en total, en un inicio eran 532 reglas. Sin embargo, ahora derivado de la primera resolución de modificación en su versión anticipada, se adicionan 3 reglas más. Entonces, en total, aproximadamente tenemos 535 con sus 30 anexos. Ahora, en relación con el tema de los acrónimos, como ustedes saben, pues ya desde el 1 de enero del 2022 está en funciones, pues, el nuevo órgano desconcentrado, la Secretaría de Secreto Público, ve toda la parte aduanera, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Sin embargo, en las reglas del 2022, se dieron a conocer también en diciembre, no venían incorporados inicialmente los acrónimos, sino que todavía hacían referencia a la Administración General de Aduanas y a las administraciones centrales. No obstante, en la primera resolución de modificaciones, pues ya se establece ahí un equivalente. Sin embargo, pues ahora, digo, la parte importante es que de entrada ya hace mención a la Agencia Nacional de Aduanas de México y a todas las direcciones generales que tienen alguna facultad o atribución específica dentro de los procedimientos o las gestiones administrativas, y se incorpora, por ejemplo, la Dirección General de Recaudación de la ANAM. Aquí les puse unos ejemplos. En el caso de la regla 1110, hace mención sobre la consulta de información y solicitud de copias certificadas de pedimentos. Por ejemplo, aquí menciona a la Agencia Nacional de Aduanas de México y a la Dirección General de Investigación Aduanera. En otros, por ejemplo, hace mención en la presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato, tanto a la Dirección General de Jurídico de Aduanas, de Investigación Aduaneras y de Operación Aduanera, dependiendo pues del tipo de solicitud que se realice. Y en otras hace mención de la Dirección General de Operación Aduanera, de Investigación Aduanera y de la Dirección General de Recaudación, sobre todo en temas de transferencia de cuentas aduaneras a la tesorería de la Federación. Recordemos que la cuenta aduanera es una forma de pago, está establecida dentro de la ley aduanera, en particular en el artículo 86, en donde si esas mercancías que vayan a retornar en su mismo estado en el periodo de 1 o 2 años, pueden determinarse las contribuciones con forma de pago 4 y, bueno, solicitar una cuenta aduanera. Adicionalmente, por ejemplo, también se mencionan acrónimos ahora ya modificados, como el de la Emisión Central de Normatividad en Comercio Exterior, de la General Jurídica, que sabíamos pues que anteriormente hacía referencia a la normatividad en comercio exterior y aduanas. Entonces prácticamente quitaron la palabra aduanas y eso pues ya está dirigido hacia la ANAM. Y en el caso de los números de identificación comercial, que digo, no es un cambio trascendental, pero todas las reglas que hacían referencia de manera completa a este término de número de identificación comercial, hoy refieren en este caso al NICO, y veamos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos esta regla 128, que son consultas en materia aduanera que se dirigen a esta Misión Central de Normatividad de Comercio Exterior, y
también, bueno, pues las consultas sobre clasificación arancelaria del NICO. Vean aquí, ya viene el acrónimo. Ahora, hubo otras reglas, por ejemplo, en donde anteriormente decía 5, 10, 15, 20 días hábiles, pero venían en numeral y hoy vienen en la palabra, ¿no? O sea, 5, la palabra 10, 15, 20, etcétera. Entonces también, bueno, fue uno de los cambios. Y en el caso también algunas precisiones relacionadas con la forma de redacción de la regla. Digo, en esencia, no tuvo un impacto en esas disposiciones, por eso no las puse. Luego tenemos en el caso de la regla 116, aquí básicamente se incorpora la fracción 10 y en lo que se establece esta regla es la actualización de las cantidades o montos de multas que establece la ley aduanera, y esto, bueno, pues se hace con base en el artículo 5º de la ley aduanera y el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Por eso es que se hace esa actualización. De hecho, es muy similar a la que se realiza en el anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal, en donde se actualizan los montos, pero que están publicados en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí son los publicados básicamente en la ley aduanera y en su reglamento, ¿no? En el caso de las causales de suspensión en los padrones, hubo una precisión. De hecho, ya desde hace tiempo se establecía que el contribuyente, si ya no quería tener activo el padrón de importadores o los padrones sectoriales, bueno, presentaba en este caso una solicitud a la Administración General de Servicios al Contribuyente para que los desactivaran o los dieran de baja en este caso. Sin embargo, se establece una precisión de que esta solicitud va a operar siempre y cuando no hayan sido suspendidos. Que si ya está suspendido, pues obviamente no te pueden dar de baja porque estás en ese proceso. Necesitas concluir el proceso y una vez que ya termines, bueno, pues entonces, que sería reincorporación, pues entonces ya solicitar en este caso la baja, ¿no? Porque de lo contrario, puedes decir, ya estoy dado de baja y puedo solicitar el padrón. Y no, acuérdense que la solicitud primero que se hace una vez que ha sido suspendido es la reincorporación y posteriormente ya, si quieres mantenerlo activo o en su caso la baja, ¿no? Ahora, este tema del registro o del padrón de productos de la canasta básica, acuérdense que es un padrón de importadores específico, que esto tiene relación con el APESIC. Acuérdense que ese acuerdo ampliado contra la inflación y la carestía, o sea, es diferente, o sea, la APESIC, este acuerdo ampliado, es diferente del PASIC. Acuérdense que el PASIC es un programa general, también, bueno, pues, para combatir, en este caso, la inflación y la carestía, en donde hubo un decreto específico en donde se enlistan alrededor de 72 fracciones arancelarias, ya actualizados bajo la 7ª enmienda, y esas mercancías pueden, en este caso, importarse exentas del pago del impuesto general de importación, que algunos de esos productos sabemos que en un momento dado tienen arancel cupo y por lo tanto se solicita un certificado por parte de la Secretaría de Economía. Y en el caso de la PESIC, además de que está dirigido a ciertas empresas, porque aquí sí se requiere de una inscripción a este padrón de importadores, tiene la particularidad de que además de tener la facilidad de gozar de la preferencia del arancel del 0%, es decir, estar exento, también se ayuda a las empresas a tener facilidades para no tener que gestionar al momento de la importación
bueno, pues lo que vienen siendo los certificados fito, zooacuícola por parte del Servicio Nacional de Agricultura, de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, por parte de SENACICA, de la Secretaría de Agricultura, de SADER, y en el caso de la COFEPRIS, Secretaría de la Salud, entonces no lo cumples al momento de la importación. Entonces, básicamente, en este famoso decreto de la PESIC, pues se les otorga esa licencia universal, ¿no?, a las empresas. En ese sentido, pues ahora ya con la primera versión anticipada ahora sí que de la primera resolución de modificaciones, fue publicado el 13 de enero, bueno, pues se lista estas reglas y se incorporan dos adicionales. Se incorporó la 1.312 y la 1.313. Entonces, en la primera, por ejemplo, en esta primera, pues establecen los requisitos. ¿Cuál es el cambio aquí? Los requisitos, el más importante, es que anteriormente las empresas interesadas en registrarse en este padrón, se les requería de estar o de haber realizado operaciones definitivas de importación por un periodo de 12 meses. Sin embargo, ahora ya se le establece un periodo de 24 meses, es decir, aumentó de 12 a 24 meses, ¿no? En las causales de suspensión y recorporación y causales de baja definitiva se mantienen las mismas, solamente que hace referencia pues a este nuevo decreto que fue publicado el 6 de enero y se agrega la regla 1.312 para adicionar fracciones arancelarias. Lo que sucede es que inicialmente el famoso APESIC tenía 79 fracciones arancelarias. Entonces ahora, con el tema de del cambio de tarifa, de la séptima enmienda, entonces contempla 105 fracciones arancelarias. Pero de manera adicional se agregaron 30 fracciones más. Entonces en total tienen 135 fracciones. Entonces resulta ser que cuando las empresas realizaron esa solicitud, pues obviamente se apegaron a las 79 fracciones, que ahora son las 105 correlacionadas, y ya se les habían autorizado, ¿no? Pues obviamente las que hubiesen solicitado. Entonces, si las empresas desean optar por solicitar fracciones adicionales a las 30 que acabo de mencionar, bueno, pues tienen que presentar un escrito, pues a la Administración General de Servicios al Contribuyente. Es básicamente lo que establece. Además, bueno, pues de indicar que la información que se está presentando es veraz, fidedigna y que conocen de las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Básicamente lo que establece. Y sobre la regla 1.313, resulta ser que en el decreto anterior, me refiero al de octubre del año pasado, ya se establecía que el famoso APESIC iba a estar vigente siempre y cuando tuvieras un contrato de suministro o de proveeduría, etcétera, de que puedas extenderlo hasta el 31 de diciembre del 2023. Siempre y cuando, les digo, tuvieras esos contratos. Pero no se establecía el procedimiento de cómo los ibas a dar a conocer a la autoridad. Entonces ahora, en esta regla 1.313, ya se establece el procedimiento, de igual manera presentarlos a lo que viene siendo la Administración General de Servicios al contribuyente. Básicamente es lo que establece, ¿no? Y de entrada, se homologa el noveno transitorio con respecto a este decreto del 6 de enero, el famoso APESIC, en donde, bueno, pues tendrá vigencia sobre todo hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, si presentan esos escritos de la celebración de los contratos, que te pide básicamente una copia, ¿no?, de los contratos, entonces vas a poder extenderlo hasta lo que viene siendo el primer cuatrimestre del 2024. Entonces, esto pues, va para largo, ¿no?, estos beneficios
en específico. Pues aquí está la publicación del 6 de enero del 2023, en donde nos establece esto que les acabo de mencionar, su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, y si se tienen pues contratos celebrados de adquisición de mercancías, que es proveeduría, suministro, pues van a poder aplicarse estos beneficios hasta el 30 de abril del 2024. ¿No? Pero esto pues hay que enviarlo por escrito a la autoridad, haciendo esa solicitud, siempre cuando se realiza más tardar el 10 de enero del 2024. ¿Ok? Aquí les menciono una lista de las empresas que se encuentran registradas. O sea, en total estamos hablando de 14 empresas hasta el 12 de diciembre del 2022. No se ha publicado una nueva lista en el portal del SAT, pero bueno, pues aquí nos damos una idea de cuáles empresas son las que están gozando de estos beneficios, tanto en la exención del arancel como de la facilidad de no cumplir al momento de la importación, lo que vienen siendo los certificados Fito, Zoo y Acuícola por parte de Senacica, así como los permisos por parte de COFEPRIS. Pues aquí tenemos las empresas. Bueno, otro de los puntos relevantes tiene que ver con el aumento de la cuota de prevalidación. Entonces, estábamos hablando alrededor de 240 pesos, más lo que se cobraba, obviamente, de IVA. Bueno, pues aquí tenemos un aumento a 290 pesos, es decir, se incrementa 50 pesos. Y adicional, bueno, pues el pago de la contraprestación. Obviamente, esto es lo que ustedes van a visualizar en el pedimento, que son los 290 más el IVA y la prevalidación, son 336. Y en el caso de la contraprestación, recordemos que estos ya no se pagan en el pedimento, esa parte. Y bueno, pues aquí estos se enteran a través de la agencia aduanal, que es quien en ocasiones, bueno, pues también hacen ellos el pago por el caso de ustedes, ¿no? Pero al final del día, pues es un cobro que se tiene que realizar al importador, al exportador, bueno, pues cuando se transmiten estos documentos electrónicos a los prevalidadores. Ahora, con respecto al tema de los gafetes, esa cuestión es importante. Ahorita vamos a iniciar un poquito más. Hay un incremento de 200 pesos a 240 pesos, que ahora es lo que se está cobrando, ¿no? Ahorita me regreso, pero quiero ver lo del gafete electrónico de identificación de aduanas, o, bueno, ese nombre es para la NAM. En el caso del SAT, el gafete único de identificación, tanto para lo que viene siendo el agente aduanal, el apoderado aduanal, los apoderados de almacén general de depósito, los mandatarios, los transportistas, representante legal acreditado, los multidependientes. Todos estos sabemos que van a tener que tramitar un gafete. Aquí el tema es el siguiente. La NAM, bueno, pues ha dado a conocer en diversos boletines el procedimiento para poder gestionar esos gafetes. Y evidentemente pues, estamos conscientes de que tenemos que realizar el pago de este aprovechamiento de 240 pesos. Sin embargo, pues no tenemos certeza en qué momento el Servicio de Administración Tributaria pues, va a decir, ¿sabes qué? Ya los gafetes por parte del SAT ya van a quedar sin uso, ¿no? Ya no van a poder utilizarlos para poder accesar, por ejemplo, al recinto fiscal. En ese sentido, como no sabemos ahorita también las fechas de cuándo van a estar operando ya los gafetes, pues, quiere decir que tengo que hacer un doble pago, ¿no? O sea, mantener activo el que haya solicitado con el Servicio de Administración Tributaria, ese gafete único de identificación, y bueno, pues si voy a gestionar el nuevo gafete, entonces también tuviese en un momento dado que tramitar el gafete electrónico de identificación de aduana. Entonces aquí lo ideal sería un boletín en donde indique que si ya realizaste el pago, por ejemplo, del nuevo gafete de la NAM, pues que ya no tengas que realizar el pago del SAT, si es que hay un desfase ahí en la entrada en vigor de estos gafetes o en la utilización de estos gafetes, ¿no?
Entonces, me regreso a este punto de la regla 252. Creo que igual vale la pena mencionarlo. Miren, como ustedes saben, las mercancías importadas temporalmente, todas las que establece el 106, las que se retornan en su mismo estado, así como las mercancías que se importan temporalmente para un proceso de elaboración, transformación o reparación bajo el programa IMEX, pues evidentemente tienen que retornar o en su caso cambiarse de régimen o darles un destino aduanero. Y hay unas fechas establecidas, por ejemplo, si hablamos del programa IMEX, pues el 108 de la ley aduanera, conjuntamente con el artículo 4 del decreto IMEX, pues establecen ahí los plazos básicos de los 18 meses, de los, en este caso, de los 2 años para contenerlos en cajas de tráiler y el tiempo indefinido para lo que viene siendo la maquinaria y equipo que se utiliza en el proceso productivo. Ya vendrán otros plazos, por ejemplo, para el operador económico autorizado, la regla 733, donde señala, bueno, ahí el plazo de los 36 meses, y que si soy CECIT, ya tienes 48 meses, o si soy operador económico autorizado del rubro aeronaves, pues ya tendré ahí 48 meses. Entonces hay unos plazos específicos, ¿no? En el caso de las transferencias virtuales, de 6 meses, o si son de proveedores nacionales, pues 18 meses, y así sucesivamente. Bueno, aquí el punto es que sabemos que en la práctica suele suceder que excedemos esos plazos de permanencia. Por lo tanto, ya de antemano sabemos que si excedieron los plazos de permanencia, bueno, pues las mercancías se encuentran de manera ilegal. Y cuando están ilegales, pues el procedimiento correcto es realizar la regularización de las mercancías, obviamente con base en el artículo 101 de la ley aduanera y la regla particular, la 252, porque hay otra regla que es la 251, pero esa básicamente es cuando no se tiene documentación de capar la legal estancia y tenencia de las mercancías, y cuando estamos hablando de aquellas que se importaron temporalmente, pues siempre nos apegamos a la regla 252. Bueno, también sabemos que esas mercancías, aun cuando estemos en facultades de comprobación, ejemplo, una visita domiciliaria, podemos realizar la regularización. Sin embargo, hay una particularidad, ¿no? Que cuando estamos en facultades de comprobación, pues yo tengo que avisarle a la autoridad pues, que deseo regularizar esas mercancías. En ese sentido, anteriormente, una vez que decidía yo presentar ese aviso a la autoridad, pues ya en el periodo de 20 días me iba, en este caso, a responder. Sin embargo, yo le indicaba a la autoridad si en un momento dado yo iba a autodeterminarme las multas o en su caso le solicitaba que me las determinara. Y ya, pues obviamente la autoridad, si yo se lo solicitaba, pues hacía lo conducente a la determinación. Lo que se presentaba en la práctica, o lo que frecuentemente se presenta, pues es de que tengo que solicitar que ella las determine, porque si las determino yo, pues, evidentemente cuando presento el documento para aceptación, va a decir que no están calculadas de manera correcta lo que viene siendo el tema de las multas. Entonces, tradicionalmente, por eso es que se solicita que la autoridad, en este caso, las determine. Bueno, sin embargo, en este fundamento que se citaba de manera anterior, bueno, pues no precisaba algún fundamento específico, nomás señalaba que se iban a determinar las multas, ¿no? Pues con base en la normatividad. Entonces, ahora ya delimita que esa autodeterminación o esa solicitud que se realice para la determinación, bueno, pues está sujeta a lo que establece el 183, fracción segunda, primer párrafo de la ley aduanera, que es el fundamento básico que se utiliza para cuando las mercancías han excedido los plazos de permanencia. Entonces, la multa, ya de hecho actualizada en el anexo 13, pues
tiene un monto de 2,670 a 4,030 pesos, que se calculan en un periodo de 15 días y que no debe de exceder el valor de las mercancías. Básicamente eso es lo que establece. Bueno, pues entonces ahora ya, como les digo, se precisa, se da certeza jurídica pues al contribuyente que pretende, en este caso, regularizar mercancía, pues que hayan excedido los plazos de permanencia, ¿no? Y esto pues también incluye, como les digo, a los desperdicios. Básicamente es el cambio que se suscita ahí. Bueno, hay otro tema importante para la designación de aspirante de agente aduanal en agencia aduanal. Entonces aquí, esta regla 112.5 básicamente elimina este beneficio que anteriormente ya de hecho estaba condicionado para los ejercicios 2020 y 2021, nomás que en las reglas del 2022, bueno, pues permaneció, ¿no? Pues ahora en las del 2023, pues ya se elimina este párrafo. Ahora, con relación al procedimiento para la recuperación de abandonos, bueno, pues sabemos que el abandono puede darse de dos formas, ¿no? Establece el 21 de la ley aduanera, de forma expresa o de manera tácita. De manera tácita por el transcurso del tiempo. Entonces, sabemos que hay veces que tenemos mercancías en el recinto fiscal y que causan, en este caso, pues abandono. Y obviamente, pues a lo mejor puede ser porque no estoy cumpliendo con un permiso, o porque a lo mejor no tengo fondos para realizar el pago de los impuestos, o que tienen una cuota compensatoria, ¿no? Por el motivo que sea, causaron, en este caso, abandono. Y recordemos que si estas mercancías causan abandono, bueno, pues yo las puedo recuperar mientras no se hayan, en este caso, no hayan pasado a propiedad del fisco federal. No obstante, lo que se establece en este procedimiento es que si en un momento dado el importador o el exportador notificó de manera expresa a la autoridad desde que causaron abandono, bueno, pues entonces ya no las va a poder recuperar. Básicamente es de lo que habla esta modificación. Y bueno, pues aquí también se establece que va a entrar en vigor un mes posterior, es decir, si fue el 27 de diciembre que se dieron a conocer, bueno, pues sería el 28 de enero, ya estaría vigente esta disposición, ¿no? Por lo que corresponde a esa parte. Ahora, otro tema también interesante, que esto lo vamos a abordar con profundidad el jueves, vamos a ver la resolución miscelánea fiscal, en específico, bueno, pues aquellas reglas que sufrieron modificaciones y ahora cómo se encuentra estructurado la sección 277 del CFDI con el complemento carta aporte, pero con respecto a la parte de comercio exterior, lo que les puedo decir es que ya de antemano sabíamos que la exigencia del folio del CFDI que se ha sentado en la documentación aduanera, bueno, pues será vigente a partir del 1 de agosto del 2023 y todas estas reglas que están aquí, bueno, pues hacen alusión, ahora sí que a la nueva numeralia de la resolución miscelánea fiscal para el 2023. Aquí yo destacaría, por ejemplo, la regla 2412, la regla 3132 y 3133, que son así como que las que más utilizamos, que de hecho, algo interesante es de que, por ejemplo, la regla 2412 y la 3133, la regla 2412 es la que me habla del gafete único de identificación, la regla 3136, la del documento de operación para despacho aduanero, que siguen haciendo referencia a esos documentos electrónicos, con lo cual, bueno, pues, si ya son nuevas reglas, por lo menos se debió haber modificado para mencionar al aviso de cruz. Entonces, por lo menos en normatividad, independientemente de que estén los lineamientos publicados por la NAM y que esté operando para ciertas operaciones de manera muy específica, pues normativamente no se hace mención del aviso de cruce
Por lo tanto, bueno, debemos estar pendientes de ese tema. Ahora, con respecto a la regulación de vehículos usados, sabemos que de entrada, pues el decreto que había sido publicado iba a fenecer el 31 de diciembre del 2022. Sin embargo, el 29 de diciembre se publica un nuevo decreto. Es un nuevo decreto, no es una reforma del anterior, es un nuevo decreto y tiene una particularidad. O sea, el decreto anterior estaba sustentado en la Ley de Ingresos de la Federación. Ya fue aprobado en el Congreso y ya posteriormente se publica, en este caso, las disposiciones, ¿no? Sobre todo en el tema de cómo se iba a destinar esos recursos. De hecho, también se hace mención en la publicación del 29 de diciembre. Sin embargo, les digo, no lo menciona la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, es un tema también relevante. Habían quedado, en este caso, pues eliminadas esas disposiciones. Sin embargo, hacía referencia el propio decreto que se iban a publicar, que se iban a utilizar las reglas emitidas en el 2022 y ahora en estas nuevas reglas se publica la 3514 para hacer mención del procedimiento del pago del aprovechamiento de los 2,500 pesos. Es básicamente lo que establece, o sea, es cómo se realiza ese pago en el portal de la ANAM, te viene la ruta, te vienen los campos que debe llenar, básicamente es lo que se establece, ¿no? Entonces ahora este decreto pues va a estar vigente por el primer trimestre del 2023. Ahora, en lo que respecta a la importación de mercancía por parte de pasajeros, aquí básicamente incrementaron estas dos tasas globales que hacen referencia a los cigarros, a los puros y tabacos labrados. También se hace mención en las importaciones que realicen los residentes en la franja o región fronteriza y de igual manera se establece para lo que vienen siendo las empresas de mensajería. Entonces, vean, esas tasas globales son las únicas que se incrementan. Ahora, con respecto a la autorización, prórroga y normatividad para la imposición temporal de artículos del 106, fracción tercera de la ley, en relación, bueno, pues con esta regla 428, básicamente lo único que se precisa es que las mercancías que vayan a ser destinadas a convenciones y congresos internacionales, que ostenten las marcas, etiquetas, leyendas o logotipos en todo momento y que eso pues lo vas a acreditar a la autoridad. Entonces ya saben que cuando hay esos eventos, pues que te regalan que una pluma, que una taza, que una libreta, algunos post-it. Entonces lo que se indica, bueno, pues es que mantengan lo que vienen siendo las marcas, etiquetas, leyendas o logotipos, ya sea del nombre del evento o, en su caso, del nombre de la empresa, ¿no? que realiza la operación. Pues básicamente lo que establece, seguramente, bueno, pues que le han dado otro uso. Entonces, esto hay que tomarlo también en consideración. Ahora, con respecto al tema de los virtuales, no hubo cambios, o sea, solamente es recordar, debemos de anotar lo que vienen siendo las leyendas, ya sea en el complemento de leyendas, cuando se expide un CFDI, o en su caso, en los documentos equivalentes, ¿no? Ya sabemos que esta regla 5 o 6 establece que deben citarse los fundamentos legales o el número de programa IMEX o de autorización que se tenga. Por lo tanto, esto debemos de considerarlo porque ustedes recordarán que la regla 321 en su fracción segunda pues establece que si un documento no cumple con los requisitos, sobre todo en el tema de los comprobantes fiscales, la operación puede quedar, en este caso, sin efectos. Entonces, lo que sucede es que a veces ponen, a lo mejor en la hoja, en la factura, por ejemplo, si es un CFDI, lo ponen de manera impresa o lo ponen en la adenda. Y aquí lo que debes de tomar en cuenta es que
el complemento de leyendas tiene su propia estructura. O sea, es como un registro dentro del archivo XML que tiene, ahora sí que, un nodo y que cuenta con 3 atributos. O sea, es una estructura que debe de formar parte del comprobante fiscal. Entonces, por eso es importante. No solamente es poner como una observación dentro del documento. Entonces hay que llenarlo tal cual establece el complemento de leyendas fiscales. Ahora, otro tema interesante ya para ir concluyendo es el de la regla 742, en donde, bueno, pues se establece un nuevo requisito que las empresas deben de estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y esto, pues, es muy similar a lo que establece la certificación de BGEPS. Algo que me llamó la atención es la referencia que indica que en caso de haber contado previamente con el registro de esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de BGEPS, pues obviamente debe estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Resulta ser que anteriormente, cuando recién salió el tema de la certificación, pues obviamente hubo muchas empresas que solicitaban primero la garantía del interés fiscal y después iban sobre la certificación de IBECHEPS. Entonces, ahí, pues obviamente no tenías ningún inconveniente en solicitar primero la garantía de interés fiscal y después la certificación de IBECHEPS. Pero después se dio el supuesto, que ya saben, que no renovaron, por eso pidieron la certificación, o simplemente no cumplieron los requisitos o los porcentajes, por el motivo que haya sido, y perdían la certificación. Entonces, como una alternativa, decían, bueno, pues obtengo la garantía de interés fiscal, hasta en tanto, bueno, logro nuevamente certificarlo. Y la autoridad mencionaba, ¿no? Había negativas en donde decía, no, ¿sabes qué? Con base en el 28A, y obviamente también el 15A, ¿no? Pero de la ley del IEPS, pero con base en el 28A de la ley del IVA, pues no te vamos a autorizar porque pues, la disposición establece que se va a autorizar a aquellos que no ejerzan la opción de certificarse. Entonces, como tú ya la ejerciste, bueno, pues ya no puedes obtener la garantía del interés fiscal. Entonces, aquí creo que pues es positivo que si te dice que en caso de que hayas contado previamente la certificación y pues si estás optando con la garantía y habla de que la hayas en este caso contado previamente con ella, pues quiere decir que no la tienes y bueno, pues puedes optar por la garantía del interés fiscal. Creo que esta parte pues es positiva. Bueno, ahora el tema de la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta, aquí de igual manera que la certificación, que es lo que establece la regla 723, de declarar bajo protesta de cibertad, que no han variado las circunstancias de las obligaciones y por lo tanto puedes solicitar la ampliación de la vigencia. Ahora, aquí te establece que obviamente debes en caso de que quieras cancelar la garantía, debes de tener la resolución de que ya se canceló y que vuelvas a intentar, bueno, gestionar una nueva, ¿no? Porque probablemente anteriormente había empresas que decían, bueno, estoy en proceso de cancelación, pero solicito una nueva garantía de interés fiscal. Pues lo que te dice aquí es que para gestionar otra, primero tiene que haber sido cancelada la que te hayan asignado de manera previa, ¿no? En el caso del anexo 1, se mantienen los mismos formatos, tanto en los casos de los modelos y las autorizaciones o avisos que haya, simplemente se hace referencia a la Agencia Nacional de Aduanas de México dentro de sus instructivos para poner atención a esa parte, y en el caso de las fichas de trámites del anexo 2, de igual manera, cuenta con 148 documentos y ahora, bueno, pues hacen referencia a la contraprestación, aquellos que tienen que realizarse un pago, pues ya se establece el monto ahí actualizado, y también hacen referencia a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Se elimina la ficha 22, que era la que se utilizaba para informar si había personal registrado, pero
pues ya sabemos que desde el año pasado, bueno, pues se había dado a conocer esta ficha para informar sobre todo de aquellos que hayan estado bajo subcontratación laboral, pero sabemos que eso pues ya no es factible. Y bueno, pues ahora se elimina esa ficha y entonces la que era la 149 se pone en la número 22. Entonces, por eso es que les digo que quedan 148. Ahora, con respecto al tema de los datos inexactos u omitidos de las NOMs, contiene 12 fracciones y me concentro en lo que viene siendo la NOM 004, Secretaría de Economía del 2021, que de hecho hayamos publicado ahí varios boletines al respecto. Y bueno, sabemos que el viernes pasado, en el DOF vespertino, se publica la reforma, en este caso al anexo 241, y en el numeral 3, de manera específica, se incorpora ya la referencia de esta nueva NOM 004 de Secretaría de Economía del 2021 para actualizar pues ya lo que viene siendo el texto o las referencias del texto de esta NOM. Ahora, hay un punto importante aquí porque el anexo 241 habla de que debe de cumplirse sobre todo con el capítulo 4 y el capítulo 5. Sin embargo, aquí para efectos de sanciones, pues está establecido que únicamente el inciso 4.1, excepto el 4.1.1 literal F y el 4.1.2 literal C, que son es lo que habla de lo que viene siendo el responsable, que ya no menciona datos del fabricante ni datos del importador, sino que habla del responsable. Entonces, esto no sé si vaya a modificar, porque como primero se dio a conocer el anexo 26 antes que el anexo 241 de las reglas de criterios por parte de la Secretaría de Economía, puede ser que eso en el futuro se vaya a modificar y vaya a quedar como el anexo 241, es decir, que se menciona tanto el capítulo 4 como el capítulo 5. Sin embargo, bueno, ahorita lo que se tiene es que estos datos serían los que en un momento dado, si se encuentran de manera incorrecta o hayan sido omitidos, son los que serían en este caso sancionados. Acuérdense que la sanción es del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías. Hay retención hasta en tanto no se etiquete con base, bueno, pues en el 184 y 185 de la ley aduanera. Ahora, ya con respecto al anexo 13, y en esta parte vamos a finalizar, es primeramente, hay algunas multas que se mantienen, por ejemplo, la del acuse de valor, la de la información relacionada con la transportación de la mercancía, que de hecho se supone que a partir del 16 de enero, o sea, de hoy, ya iba a estar operando el tema de las manifestaciones para lo que es tráfico ferroviario, marítimo y aéreo por parte de la ANAM. Hay que estar también pendiente de eso. Bueno, si realizan operaciones con ese tipo de tráficos. También se mantiene el de la omisión o presentación extemporánea de documentos. Aquí no hay incremento en el tema de las sanciones. En el caso de la priorización, ya lo comentamos. Y el gafete electrónico de identificación de 240 a 290 y de 200 a 240. Esto ya lo comentamos. Bueno, los puntos importantes aquí es, sobre todo en esta parte, retornos espontáneos, lo mencionamos con respecto a la regla 252, donde ahí hay un incremento de 2.670 a 4.030 pesos. Pues ya sabemos que se calcula por un periodo de 15 días o fracción. Y adicionalmente, bueno, pues el monto de la multa no debe exceder el valor de las mercancías. Luego tenemos el de los datos inexactos, que hubo un incremento del 15.92%, es decir, de 2010 pasó a 2.330 y de 2.860 a 3.310. Ya sabemos, anexo 19, datos relacionados con el valor, con el Incoterms, con el tema de los decrementables, con el tema de las fechas,
la fracción arancelaria, etcétera, o los numerales que establece el anexo 19, entonces sabemos que ya incrementó la multa. Y ahora, uno de los puntos más relevantes, y aquí quiero profundizar ahí un poco con un tema en particular, es el de valor en aduana, obviamente, cuando no puede, en este caso, determinarse, incluyendo los impuestos de importación. Sabemos que las sanciones, bueno, pues son altas, ¿no? Aquí hubo un incremento del 15.74, es decir, de 69.310 a los 80.220, y bueno, pues ahora su máxima es de 106.970 pesos. Ahora, vean, esta multa es muy frecuente, eso los puse aquí solamente como referencia, porque el tema a veces no es el Incoterm. Digo, anteriormente decíamos, es que el Incoterm no es multable. Bueno, pues ya es multable, pero la multa del Incoterm se estaba aplicando a la de 2.010 pesos, que ahorita es 2.330 pesos. Bueno, ese no es el punto, sino que cuando la autoridad te pide información relacionada con la valoración de las mercancías, de factura, gastos incrementables o algún tipo de incrementable, la manifestación de valor, la hoja de cálculo, perdón, etcétera. Pues obviamente, si no le proporcionas toda esa información, pues ¿qué va a decir? Que no tiene elementos para determinar el valor, ¿no? Independientemente del Incoterm. Y que cuando determina, sobre todo el tema de las sanciones, pues te va a aplicar todas, ¿no? Por ejemplo, aquí puede decir, pues lo que me dejaste de pagar. Me dejaste de pagar IVA, pues aquí está actualizado. Me dejaste de pagar DTA, bueno, pues aquí está el monto actualizado. Y adicionalmente, se calculan los recargos, ¿no? Pueden ser esa actualización y recargos. Entonces, de las contribuciones. Entonces, el recargo del IVA, el recargo del derecho de trámite aduanero. Y viene la omisión. Acuérdense que, por ejemplo, el impuesto general de importación, pues es del 130 al 150% del impuesto emitido. Pero como aquí no hay, pues te va a aplicar las del 76, que son del 55 al 75% por la omisión, ¿no? Tanto del IVA como del DTA. Y acá viene la de datos inexactos, ¿sí? Ejemplos de 3.600. Pero la que importa, pues obviamente es la del 200, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, dices, no, que bajo el principio de consunción o de absorción, pues ¿qué va a hacer? Pues siempre te va a aplicar la más alta, ¿no? Que es esta de los 2.052.930. En ese sentido, aquí la sugerencia es siempre tener el expediente, sobre todo de la parte de los gastos. Digo, el expediente de comercio exterior, donde tienes el de toda la operación, pero cuando se refiere al pedimento, ya sabemos que en temas de auditorías, pues en ocasiones pide hasta la póliza de los gastos, etcétera. Entonces, hay que tener toda esa información porque, pues ahora ya incrementó la multa del artículo 200 a 80.220 pesos. Entonces, es más lo que pagaríamos en un momento dado. Ahora, vean, el año pasado salió este análisis sistémico en donde hacen referencia, ¿no?, a la declaración incorrecta de lo que viene siendo el valor en aduana y de los Incoterm, etcétera, ¿no? Digo, al final, bueno, pues se le pide cierta información a la Administración General de la Jurídica. Pero lo que nosotros debemos de tener en mente, que ya se suscitó, sobre todo con el tema de derecho o el pago de derechos, el artículo 40, inciso M, de la Ley Federal de Derechos, cuando estábamos comentando en aquel tiempo sobre el pago retroactivo de este derecho, esta contraprestación, en donde incluso había un análisis sistémico que decía que sí, en efecto, era un cobro retroactivo, pero ustedes saben que hace 2 semanas la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues, emitió 3 jurisprudencias, una donde habla de esta legalidad del cobro que no se exigió con antelación, así como que no hay violación al principio de equidad ni
de legalidad y seguridad jurídica. Por lo tanto, lo que quiero comentarles es que a veces este tipo de análisis sistémico, bueno, puede ser que sí se realice un ajuste a la normatividad, pero en otros puede ser, en este caso, que no. Entonces, yo aquí la recomendación es siempre contar con nuestro expediente, ¿no? Porque puede darse el supuesto en donde pues la autoridad pues no haga uso pues de estos análisis. O sea, obviamente pues está en un momento dado a multar. Entonces, evidentemente hay todo un procedimiento para aceptar estos análisis sistémicos. Sin embargo, también vemos que la autoridad puede decir, sabes que pues no estoy de acuerdo, ¿no? No pasa nada porque no son vinculatorios para el servicio de emisión tributaria. Bueno, hasta aquí sería mi presentación. ¿Sí? Vimos todos los puntos y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, pues de parte de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México, le queremos otorgar el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Reglas Generales de Comercio Exterior para este 2023, el día 16 de enero del 2023. Richard, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por compartir tanto conocimiento, como dice el doctor Máximo Carvajal, que no sabemos dónde te cabe tanto. Pero bueno, muchísimas gracias siempre por estar aquí.